Estar embarcados en verano es lo que tiene, que en los largos y tediosos fondeos, a la espera de entrar en puerto, llega hasta nosotros el ruido de las ciudades más bulliciosas, el olor de sus terrazas en primera línea de costa y el sonido de sus fiestas. Estímulos, todos ellos, que no sirven más que para alimentar la nostalgia a bordo. Cada vez que el aroma estival recorre la cubierta, una especie de pesadumbre se apodera de toda la tripulación, incluido el capitán. Hombre solitario y retraído, solo la mar parecía conectarle a una realidad que en ausencia de millas por recorrer le resultaba ajena y vil. Sobre la cresta de una ola, o navegando por las oleaginosas aguas de las encalmadas ecuatoriales, sin familia ni perro que le ladrase, eran los barcos que caían en sus manos, lo único que daba sentido a una vida simple, sin demasiadas aspiraciones, más allá de llegar a cada destino, salvando la integridad del barco con su carga y los hombres bajo su mando. No era poca cosa. Trabajar a las órdenes del viejo, con su experiencia, su refinado sentido del deber y el buen trato que nos dispensaba, era un privilegio que no estaba al alcance de muchos. Aquella noche de finales de junio, cuando los carruseles sitiovivos instalados en la playa todavía proyectaban sus luces multicolor en el agua serena de la bahía y las risas de la gente flotaban en el aire, transportadas por la brisa de tierra, un sonido seco, llegado de las entrañas del barco, llamó nuestra atención, alarmando sobremanera al jefe de máquinas, quien, pensando que se trataba de alguna explosión en la sala de motores, se escurrió por el tambucho que da entrada a su negociado, como hacen las sombras fulminadas por la luz. En su carrera por los hollados y estancias del buque, iba percibiendo cada vez más nítidamente ruidos de golpes y gritos desesperados provenientes de la sala de máquinas. Una vez allí, encontró lo que sospechaba. Tendido en el suelo, resollando y empapado en sudor, aquel viejo lobo de mar zozobró para la eternidad en las siempre turbulentas aguas de los recuerdos mal curados. La razón de un desenlace tan dramáticamente inesperado la supimos días después. Durante 20 años, su memoria mantuvo enquistada la pérdida de su esposa e hijo allí donde habíamos largado el ancla. Mientras nosotros, ajenos al dolor del viejo, aspirábamos encubierta los aromas del estío en Veracruz. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy huele a mar abierto y muchas millas por delante, porque hablamos de la Ocean Globe Race, la regata de vuelta al mundo que recuerda a la mítica Whitbread en su primera edición, allá por 1973. Lo hacemos desde dentro, hablando con Marc Miró, capitán del proyecto español presente en esta importante cita oceánica. Su barco, el White Shadow, y toda su tripulación estarán presentes en la línea de salida el 10 de septiembre al sur de Inglaterra. Más de 28.000 millas que tendrán que navegar a la vieja usanza, echando mano de sextante y cartas en papel sobre las que proyectar derrotas y rumbos. Toda una aventura que cumple 50 años y que queremos celebrar junto a Marc Miró, su gente y el White Shadow. La Camareta sigue acumulando libros y novedades editoriales que conocemos con Juan Melgar. En Librería Robinson hemos encontrado La vida en el océano, secretos y curiosidades del mundo marino. Una completa guía de especies marinas ilustrada por su autora, Julia Rodman, que seguro resulta interesante para adultos y no tan adultos. El Museo Marítimo de Asturias ha recibido recientemente una maqueta del Engelen, el barco que trajo a la península en 1517 a un joven Carlos V de Alemania que se convertiría en primero de España y emperador de un vasto imperio. De sus características más reconocibles y lo que supone para el museo contar con una pieza del reputado maquetista marino y aventurero Félix Moreno Sorli, hablamos con José Ramón García. Las Españas de ultramar y sus exploraciones nos harán navegar por la historia en compañía de Josu Jiménez, que en este programa nos lleva a aguas mediterráneas, concretamente al siglo XVII, al Cabo Celidonia, donde los otomanos recibirían un severo correctivo a cargo de don Francisco de Rivera y sus escasos medios para enfrentarse a un enemigo despiadado y más numeroso. Roberto Bucetas tratará en el último tramo de este podcast de las radiocomunicaciones a bordo, de su importancia, la legislación que la regula y el buen uso que debemos hacer de los canales que podamos emplear para la transmisión de mensajes de nuestra embarcación. Comenzamos.
50 años se cumplen de la primera competición de vuelta al mundo a vela, la mítica Whitbread, que con el tiempo se iría profesionalizando en equipos de regatistas altamente competitivos sobre embarcaciones diseñadas bajo los estándares tecnológicos más sofisticados, los que rigen en la Ocean Race actual, heredera de la Volvo. Corría el año 1973, cuando se celebró la primera edición, a bordo de barcos que hoy definiríamos como clásicos y que por supuesto no contaban, ni siquiera intuían la evolución que alcanzarían los sistemas de navegación, comunicaciones y previsión meteorológica de los que hoy disponemos. Pues bien, el 10 de septiembre en Southampton, al sur de Inglaterra, se iniciarán las 7.096 millas de la primera etapa de la Ocean Globe Race, la regata de vuelta al mundo que recordará a la Whitbread de aquella primera edición, empleando los instrumentos clásicos de navegación sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Una regata exigente, en la que participará el proyecto español White Shadow, cuyo capitán nos atiende muy amablemente. Marc Miró, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por escucharme y por poder explicar un poco el proyecto. Gracias a ti, desde luego, por compartir con nosotros unos minutos, Marc. Oye, antes de conocer White Shadow, si te parece, conozcamos a quienes lo hacéis posible, porque formas parte, como capitán del barco, de un equipo de personas implicadas desde el inicio en el proyecto. ¿Cómo surge la idea de participar en la Ocean Globe Race? Bueno, pues la idea de participar en la Ocean Globe Race surge en el año 2019 cuando se publica el anuncio de regata de esta regata, como un poquito como la continuación también de la Golden Globe Race que organiza la misma empresa, el mismo organizador, Tom McIntyre. Entonces este hombre propone dar la vuelta al mundo como se hizo en el año 73, con paradas y en tripulación. Entonces, ante ese desafío, pues junto a Guillermo Cañardo, nos motivamos y llevábamos un par de años sin ninguna regata así importante y nos animamos a empezar este camino, que ahora está a punto de concluir. Concluir la preparación, pero de empezar la regata en sí misma. Oye, ¿cuál es tu experiencia en regatas oceánicas, Marc? Porque uno no se embarca en una aventura como esta sin tener algún tipo de experiencia. No. Como marino mercante, pues siempre, y bueno, como aficionado a la vela, siempre apasionado por la alta mar. Y bueno, entonces cuando ya me lo pude ir permitiendo, pues me aficioné a la clase mini. Pues ya había hecho regatas de altura así por el Mediterráneo, pues, pero en crucero con tripulación. Y luego me animé un poco pues para hacerlo, para entrar en la clase mini y bueno, culminar la participación en la clase con la regata Mini Transat. Y ahí hemos salido unos cuantos tripulantes del proyecto. Cuentas con una tripulación, por cierto, de 25 personas para un desafío como es la Ocean Globe Race, una regata en la que imaginamos pues que la selección no ha sido nada fácil, ¿no? La selección de las personas que te van a acompañar en esta aventura. Experiencia, veteranía, pero también otras cualidades para que el trabajo en las maniobras y la convivencia tan importante cuenten con perfiles diversos y a la vez complementarios. Pues sí, a la hora de escoger a la tripulación, pues hemos ido seleccionando a los tripulantes que no solo por su capacidad técnica, sino por su entusiasmo, el compromiso y también las ganas de hacerlo, ¿no? Y eso ha sido básicamente lo que nos ha hecho decantar por unos o por otros. También en algún momento sí que hemos potenciado un poquito el perfil técnico, porque claro, con este tipo de barcos y las navegaciones que vamos a hacer, pues también es necesario una carga técnica importante. Ahí el núcleo de los que damos la vuelta, pues ahí aportamos una experiencia considerable en eso. Pero bueno, no todo es hacer correr el barco, también hay que disfrutarlo. Entonces, el buen ambiente es primordial en nuestro barco. Sin duda. Ya hemos dicho que si por algo se caracteriza la Ocean Globe Race es por navegar sin instrumentación electrónica. ¿Con qué medios contáis? Y cómo será el seguimiento también de la organización? El seguimiento que hará a los barcos que participáis. Sí, tema tecnológico, la verdad es que el barco irá cargado de antenas de GPS, pero realmente no podremos usar ninguna en las condiciones normales, solo en caso de emergencia. Y para la navegación normal, pues usaremos compás, la corredera, eso sí, la corredera eléctrica, no la corredera de hélice, la que se llevaba arrastrando, el sextante, compás, corredera sextante, y luego el barógrafo, el barómetro para navegar.
aunque llevaremos las comunicaciones satélite de seguridad y en caso de emergencia navegaremos con esos instrumentos. Entonces, al llevar también una baliza Yellow Brick, habrá un seguimiento casi, creo que es cada 4 horas que se va actualizando la posición. En la página web del organizador habrá un enlace a cartografía digital donde se podrá seguir a los barcos. Sin instrumentación electrónica, como comentamos, para hacer el seguimiento de las previsiones meteorológicas tan importantes, ¿no? Porque de ellas depende muchas veces elegir una u otra derrota. ¿Qué tenéis a bordo? ¿Cómo obtenéis esa información? Sí, lo que vamos a hacer va a ser navegar como se navegaba antes de la adquisición de los partes meteorológicos por satélite. Los mercantes y los pesqueros de altura, supongo, sí, se recibía todo por Inmarsat hasta que, se ha podido ir descargando ya pues los archivos GRIP, esos famosos, para el routing y visualizarlo en la carta electrónica, pero también se recibían por WeatherFax y por Naptex. Entonces nosotros vamos a ir con WeatherFax y Naptex allí donde haya transmisiones, porque el WeatherFax ha ido en declive. Las estaciones que transmiten estos mapas meteorológicos pues cada vez hay menos, y precisamente en el sur del Atlántico y al oeste del Índico, justo en la zona de Sudáfrica, pues ahí ya no hay cobertura, ya no se transmite. Entonces ahí es donde vamos a tener el mayor problema. Luego ya lo que es el Índico, ahí sí Australia sí que transmite, y Nueva Zelanda también, y Chile también. Entonces, lo que es el Pacífico y el este del Índico está cubierto, y el mar de Tasmania, pero no así el sur del Atlántico. Esa va a ser la zona así un poquito más oscura, y para eso estamos estudiando bien el tema y a ver cómo podemos obtenerlo. Claro que es sí. todo un desafío, de eso se trata, de hecho, la regata. Bueno, son muchos desafíos, sí. Porque con tantas semanas de navegación, ¿no? Tantos meses, el desafío es importante. El White Shadow son las personas que lo conformáis, desde luego, pero también es el barco en el que cubriréis las más de 28.000 millas de las que consta la regata. Hablamos de un Swan 57 de 1978, en el que habréis tenido que intervenir y modificar cosas para que en septiembre llegue a la línea de salida de la Ocean Globe Race en perfecto estado de revista, ¿no? Pues sí, excepto la quilla, prácticamente lo hemos desmontado todo, y la quilla se inspeccionó con ultrasonidos para ver que estaban íntegros todos los pernos y que estaba en su sitio y que no iba a desprenderse, vamos. De hecho, la construcción Swan nos ha permitido reparar, hacer un mantenimiento importante, de hecho desmontar todo y luego volver a montar y renovar lo que hemos podido, lo que ha hecho falta, y prácticamente todo. Y cableados, jarcia firme, jarcia de trabajo, de labor, la cabullería, todos los cables que aguantan el mástil, todo eso se ha cambiado, bulones, pasadores, así como bombas de achique, bombas de los baños, todo lo que hemos podido, los glifos de fondo, todo. Y en eso llevamos 1 año y medio prácticamente. Esa es la preparación. La regata realmente sí que empieza el 10 de septiembre, pero media regata la haces antes, preparando el barco, sin duda. Sin duda. Y mucho de ese trabajo lo habéis hecho quienes vais a navegar en el barco, con lo cual la implicación del equipo es mucho mayor, claro. Sí, eso cuando pedíamos el compromiso a los tripulantes, también pedíamos que una parte de su tiempo lo dedicaran a la preparación del barco. Entonces, como han hecho todos. Algunos hemos dedicado muchísimo más tiempo, todo lo que hemos podido, otros menos, porque al ser de distintos países y no siempre cercanos a Barcelona, que ha sido donde lo hemos preparado, no todo el mundo ha tenido la facilidad de los que viven más cerca para ir viniendo regularmente, pero hemos dado todo lo que hemos podido. Eso, yo no tengo duda de mí mismo ni de mis compañeros. Oye, ¿cuáles son las cualidades más destacables del barco, las que pueden hacerlo competitivo y, por supuesto, que cubra el recorrido con garantías, claro? La solidez, ¿no?, con que se hacían los barcos en aquella época, y las buenas líneas de los Swan, de Sparman and Stephens, que, desde los años 60, principios de los 60, las líneas que trazaban esos arquitectos navales siempre eran las ganadoras en alta mar. Y al participar con otros barcos de la misma época y también Swans,
pues nosotros confiamos en su buen andar y en nuestras ganas de hacerlo correr para avanzar, y la fiabilidad, sobre todo, que está hecho normalmente sobredimensionado, ¿no? Muy fiable para alta mar. Ya. Lleváis ya 1 año y medio trabajando en el proyecto. ¿En qué ha consistido vuestro entrenamiento hasta el momento? Porque aparte de las intervenciones que hayáis hecho en el barco, imagino que la organización también exigirá una serie de millas recorridas ya, ¿no? Sí, todos los tripulantes, según la organización, han de haber navegado 1.500 millas en el barco que va a competir, y especialmente los de la primera etapa tienen que navegar las 1.500 juntos. Y aparte de eso, todos los tripulantes han navegado pues, al menos 1.500, 2.000, incluso los que vamos a hacer el transporte hasta Southampton, pues esos van a acumular como mínimo unas 3.000, 3.500 millas. Y parte de esas, casi todas, bueno, una buena parte se han hecho en el Mediterráneo, pero luego otras este invierno las hemos hecho en el Atlántico también, Golfo de Cádiz, de Cabo San Vicente, por esa zona. Hemos estado navegando un poco. Por cierto que no, en invierno parece ser que las orcas no molestan, porque estuvimos bastante por allí, sí, y no nos molestaron. Bueno. Esperemos que ahora al pasar otra vez no se les ocurra visitarnos. Si nos visitan, que se va a saludar nada más. Bueno, ahora pasáis en un momento un poco más complicado, ¿no? Sí, perdón, ¿puedes repetir? Que pasáis en un momento un poco más complicado respecto al tema de las orcas. Sí, parece que sí, que en la época de mayo, junio es cuando el atún va más por ahí, y que es cuando ellas van a buscarlo también. Parece ser. Nosotros vamos a ir en agosto, a ver si ya con el calor pues ya se van marchando ya. Oye, Marc, en una regata de vuelta al mundo pueden ocurrir muchas cosas. ¿Cómo se puede gestionar la incertidumbre? Imagino que será un tema que tenéis por lo menos hablado, ¿no? Sí, bueno, ya la misma organización nos exige tener una cosa que aquí en España o en los países latinos no se suele hacer, que son los planes de contingencia en embarcaciones deportivas, y nosotros ahí sí que nos han pedido, y bueno, en la marina mercante o marina comercial se suelen llevar esos planes así de gestión de emergencias. Aquí hemos desarrollado todo un plan para el White Shadow con toda la serie de emergencias que nos pueden suceder. Para que hagáis una idea, se tienen en cuenta pues la caída de mástil, la rotura de la pala del timón. Entonces pues nos piden realizar unos ejercicios previos con un aparejo de fortuna para el mástil en caso de que caiga. Con los tangones montaríamos un mástil de fortuna, y luego llevar alguna pieza de madera para poder sustituir la pala del timón, pero vamos a hacerlo también uniendo uno de los tangones y haciendo como un gran remo o espadilla, que se llamaba antes, para gobernar. Y eso entre otras cosas, ¿no? Así como para prever las emergencias. Sí. ¿Y hay algo que imponga más sobre cualquier otra cosa la tripulación del White Shadow? No sé, hablo de condiciones de mar y viento especialmente complicadas, las calmas ecuatoriales. Ahí sí, claro. Bueno, pues a mí lo que más me preocupa siempre, aparte del calor tórrido de los trópicos y de esa humedad tremenda, que eso es difícil de soportar, pero bueno, se acaba soportando. Luego son también las costas a sotavento, cuando hay temporales y cosas de esas. Por eso vamos a ser bastante precavidos e intentar que no nos coja en mala posición los vientos fuertes. Pero bueno, el viento es el esperado en los veleros, ¿no? Sin viento no caminan. La idea, la mejor defensa es una buena velocidad, intentar siempre mantener la máxima velocidad del barco. Y eso sería como la defensa ante eso, pero temer, yo creo que una vez salimos ya aceptas todo lo que te va a venir y bueno, preparas el barco de la mejor manera y siempre pues llevando el trapo que corresponde, ¿no? Porque estos barcos no son planeadores, entonces no vamos a aumentar la velocidad por llevar mucho más trapo, mucha más vela. Estos no planean apenas. Entonces, una vez llevas la velocidad máxima, no tienes que llevar más trapo, porque no vas a correr más. Hablamos de una tripulación, ya lo hemos dicho, que superan las 20 personas. Entiendo por ello que en las distintas etapas en las que se divide la regata, unos desembarcarán para que otros embarquen, ¿no? Se irán turnando. Sí. De los 12 tripulantes que llevarán el barco, pues hay 8 que son fijos, que dan toda la vuelta, y las otras 4 plazas pues se van turnando en las etapas. Algunos tripulantes realizan 2 etapas
normalmente consecutivas, y el resto pues se van cambiando. Eso en Cape Town, en Auckland y en Punta del Este esperamos cambios de tripulación y bueno, de refresco, ¿no? Con más energía o con ganas, con ilusión y bueno, un poco también para que más gente pueda participar del proyecto. Sí, eso va a ser así. Una parte de la tripulación va a dar toda la vuelta y otros nos van a ir pues aportando energía y energías frescas y sonrisas. Sí, ¿no? Y algo de descanso, ¿no? Tendréis en los puertos de recalada, porque entre la llegada a puerto y la salida, pues hay unos días ahí de descanso. Bueno, no sé si llamarlo descanso, porque habrá que poner cosas a punto, reparar algunos desperfectos, que seguro que alguno hay. En fin, seguir poniendo el barco a punto, claro. Sí, esa es una buena cosa porque de hecho es una forma de motivar también a la tripulación de ir más rápidos, de como antes lleguemos a puerto, pues antes o más días vamos a poder disfrutar, porque la fecha de salida de cada escala es fija. Entonces, si te demoras en llegar, pues menos tiempo tienes para descansar y para preparar el barco para la siguiente etapa. Claro. Entonces, la idea es llegar con el máximo tiempo posible y entonces dividir ese tiempo en bueno, pues la limpieza y arreglo de los desperfectos, descanso y luego preparación para la siguiente etapa. Uh-huh. Aunque en la primera stopover que llaman ellos, la primera escala, en Ciudad del Cabo hemos de limpiar bien el casco porque en Nueva Zelanda tiene unas normas muy estrictas sobre la suciedad de los cascos y las especies invasoras, y ahí nos va a tocar trabajar de lo lindo para dejarlo bien limpio. Ya. Bueno, pues el trabajo que ya tenéis acumulado encima de la cubierta también lo tendréis que hacer luego bajo el agua. El Swan es uno de los modelos más empleados en esta regata, ¿no? Junto a otro tipo de barcos, incluso algún mítico, como el Penduick VI de Marita Barley. Sí, básicamente las dos primeras clases hay tres categorías, digamos, en la regata. Uno son los Adventure, que son hasta 55 pies. Sí. También hay bastantes Swans ahí. Luego está la Sayula, en honor al primer barco que ganó la Whitbread, que era un Swan 65, el Sayula. Y ahí va de los 55 pies, de los 50, más de 55 hasta los 65. Y luego está la Flyer, que es donde entra la categoría del Penduick 6. Entre otros, el Maiden y otros barcos. Y el Penduick 6 va a tener la oportunidad de completar la primera Whitbread en regata, porque las dos que participó nunca las completó. Uh-huh. Esa es una buena razón para completarla esta vez. Claro que sí. Bueno, del Penduick algo sabemos, ¿no? Por lo menos de la saga de Penduick. Lo que desconozco es la historia del White Shadow. ¿Cuál es su historia, Marc? Bueno, el barco perteneció el último armador que nosotros conocimos, no conocemos más historia, era italiano y vivía cerca de Roma y lo utilizaba básicamente para cruceros y regatas por las aguas mediterráneas. No, de momento no tiene mucha historia, habrá que escribírsela. Qué bueno eso, sí, señor, claro que sí, habrá que escribírsela y nosotros estaremos aquí para contarla, eso espero. Que nuestros oyentes anoten por tanto esta fecha, 10 de septiembre, Southampton, Inglaterra. De allí partirá la Ocean Globe Race, la regata de vuelta al mundo que sin instrumentación electrónica, a bordo de barcos construidos antes de 1988, recordará la primera regata Whitbread celebrada en 1973. En la línea de salida, como decimos, el White Shadow, el proyecto español capitaneado por Marc Miró, a quien deseamos desde aquí mucha suerte. Agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros y os seguiremos de cerca, Marc. Pues muchas gracias, Jorge, por vuestro interés y el seguimiento y bueno, intentaremos compartir lo máximo posible aquí antes de la salida y si queréis en las paradas, en los stopovers, también podemos charlar un rato. Hombre, nosotros encantados. Estoy a vuestra disposición. Pues por supuesto que sí, ya lo anoto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. A bordo de un barco no todo es obrar, mantener el barco en buenas condiciones o pasarnos la vida trimando velas. También hay momentos para el descanso que podemos aprovechar para leer gracias a las propuestas que una vez más nos acerca a Librería Robinson. Juan Melgar, muy buenas. Muy buenas, Jorge, encantado de estar aquí otra vez.
Igualmente nosotros de volver a contar contigo. Oye, es oficialmente verano y mira que el mar siempre está ahí, pero parece que es en verano cuando adquiere todo su potencial vinculado al ocio, ¿no? Digamos, los niños en la playa transportando cangrejos en sus calderos, pues es una escena que se repite año tras año. Por eso, una buena sugerencia es el libro que hoy nos presentas, que lleva por título La vida en el océano, secretos y curiosidades del mundo submarino. Cuéntanos, ¿de qué libro estamos hablando? Sí, efectivamente. Este libro, cuya autora es Julia Rothman y que está publicado por Errata Naturae, es un libro que a primeras vistas o en un vistazo inicial, así superficial, nos puede parecer un libro infantil. Y efectivamente no deja de ser un libro infantil, pero quizá me gusta más verlo como un libro familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que más que un libro que sí, que los niños van a entender y van a leer y van a ojear y van a disfrutar con él, el padre o el mayor que esté con ellos o cualquiera que esté con el niño en cuestión, también se va a encontrar con que lo está mirando con mucho interés y que lo lee y que no va a tener la sensación de estar leyendo un libro infantil. Ya. Sí, bueno, hemos hablado de niños, hemos mencionado a los niños porque efectivamente, si uno ve la portada del libro, está llena de dibujos, ¿no? En los que aparecen peces, moluscos, pingüinos, un narval, si no me equivoco, algún calamar. Todo esto aparece dibujado, como digo, en su portada, lo que nos da una idea de la riqueza de sus páginas y del contenido pedagógico que tiene. Efectivamente, es un libro eminentemente pedagógico que hace un gran recorrido por todo lo que significa el océano, ¿no? Pues desde por qué el agua del océano es salada, o cómo se generan los océanos, como al principio era todo un gran océano, ¿no? Cuando todo era un único continente, cuando era Pangea y no había los continentes que conocemos ahora, pues sí. Sus corrientes, sus olas, las mareas, todo un poco eso, y luego ya después de un poco de esa visión general, por ejemplo, se adentra ya en las especies, en todo tipo de especies, pues los consabidos peces, desde los más grandes, desde la ballena hasta las criaturas más microscópicas o más pequeñas, de los animales, las aves, las algas, la vida, pues hay un capítulo, por ejemplo, que es la vida en una playa, pues como decías, lo de los niños, pues todo, pues las pozas de marea, todos los ecosistemas que forman las mareas, las conchas, las algas, todos los percebes, las navajas, los peces, los cangrejos, en fin, todo un poco, todo lo que nos encontramos en las playas, ¿no? Y luego pues todo lo que encontramos pues buceando, si nos adentramos más en las profundidades, y no solo eso, sino que también sigue y hay un capítulo menos, como si dijéramos, tiene menos peso que lo que es lo natural, pero es los humanos y sus interacciones con el mar, ¿no? Pues los faros, todos los barcos, el comercio marítimo, todo el tema que es el cambio climático, la contaminación, bueno, un poco la influencia del hombre en el medio marino, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues tiene su impacto, claro, ¿no? No somos más que una pequeña parte porque el océano es tan inmenso, pero sí tenemos un gran impacto, como sabemos. Sí. Bueno, estamos destacando el contenido del libro, pero por lo que nos estás contando, yo casi destacaría más la capacidad de síntesis de su autora, porque en poco menos de 300 páginas está metiendo todo esto que tú nos dices. Sí, efectivamente, está todo encuentro que muy bien sintetizado. Además, las ilustraciones, es un libro muy bien ilustrado, te hacen entender todo muy bien. Pues, por ejemplo, cuando habla de las diferentes especies de animales, ahora, por ejemplo, estoy hojeando la anatomía de un pulpo, y entonces te va diciendo pues todas sus diferentes partes, cómo se mueve, por qué tienen esas diferentes, de qué se alimentan, qué hay por dentro del pulpo, de qué. Luego, por ejemplo, te compara un calamar con una sepia, hablando de este tipo de animales, en fin, todo está muy bien, pues después sigue, por ejemplo, con una langosta, con todas sus partes y todo. Entonces, todo el que lo lea, la verdad es que lo va a aprender, vamos, hay muchas cosas que pensaba que sabía, pero así ojeando digo, mira, qué curioso. Sí. Sí, no es, como digo, no es un libro solo para niños, sino que todo el mundo aprende, la familia entera. Si uno está, por ejemplo,
pues una situación típica, ¿no? Leyéndole el libro a un niño pequeño, de repente va a estar pensando mientras lee, pues mira, estoy aprendiendo casi yo más que el niño. Sí, sí, sin duda. No, y además, solo con fijarse en el subtítulo que tiene, Secretos y curiosidades del mundo marino, pues eso es verdad que no, que pone patas arriba muchas de las convenciones que a lo mejor tenemos sobre determinadas especies, ¿no? Y peces. Sí. Y hablemos de su autora ya para terminar. ¿Quién es Julia Rodman? No me atrevería a decir que es bióloga marina, pero vamos, por donde van los tiros. Es ilustradora, es eminentemente ilustradora. Yo creo que ha hecho más libros para esta editorial y es norteamericana. Y la verdad es que sí, ha tenido mucho éxito siempre. Y la verdad es que con este libro sobre el mar lo ha abordado, yo encuentro. Sí. Las ilustraciones son fantásticas. Sí. Es una ilustradora que entiendo, entonces tendrá que apoyarse en expertos, ¿no? Aunque ella firme el libro. Imagino que se habrá apoyado en expertos, claro. Sí. Bueno, pues La vida en el océano, secretos y curiosidades del mundo marino. Una publicación, un libro, cuya autora es Julia Rodman, que no tiene nada que ver con las embarcaciones, ¿eh? No nos confundamos. No es Rodman, es Rothman. Eso es. Rodman con TH. Sí. Rodman con TH. Julia Rodman, La vida en el océano, como decimos, secretos y curiosidades del mundo marino. Un libro que además viene como anillo al dedo para la época en la que estamos en verano, para hacer entender a los niños la importancia de cuidar el medio marino, por supuesto, mientras aprenden, ¿no? Mientras aprenden con las páginas de este libro que seguro está muy bien ilustrado por la propia autora. De él hemos hablado con Juan Melgar. Juan, no te vamos a despedir porque queremos que nos digas dónde podemos recurrir, cómo podemos ponernos en contacto con vosotros para adquirir algunos de los libros que tenéis. Pues mira, lo mejor que, como siempre digo, es que vengan a la librería que está en la calle Santo Tomé número 6 de Madrid, en el centro, y el que no se pueda acercar porque no vive en Madrid o no tiene pensado venir a Madrid, nos puede consultar todo nuestro fondo en la página web nauticarobinson.com y hacer pedidos a través de la web, o nos puede llamar por teléfono o escribir un email, como mejor le venga, y estaremos encantados de atenderles y ayudarles. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado una vez más y hasta el próximo capítulo, Juan. Muchísimas gracias, Jorge, encantado de haber estado aquí. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. Hace unos días llegaba al Museo Marítimo de Asturias una pieza singular, una maqueta confeccionada con todo lujo de detalles y que desde entonces formará parte de la exposición permanente del museo. Se trata de la réplica a escala del Engelen, el barco que trajo a quien era el príncipe Carlos en 1517 para reclamar su trono como emperador. Un barco que ya fue protagonista en este podcast por ser el elemento central del libro El primer viaje de Carlos Habsburgo a España y el hundimiento del Engelen de Francisco Javier López Martín, del que hablamos en otro capítulo. Pero hablemos de su maqueta y lo vamos a hacer con el director del museo, con José Ramón García. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas. Hacemos memoria contigo, si te parece. Háblanos del Engelen, qué tipo de barco era y cuál fue su trascendencia histórica. Pues nada menos que trajo a nuestro rey y emperador, Carlos I, Carlos I de España. Bueno, rey que era un chavalín, porque tenía 17 años. Sí. Y heredó la corona de los Habsburgo, y entonces se trasladó con un séquito abundante a España y recaló en Tazones. Tazones, pues, obviamente no había ni muelle, ni puerto, ni nada, ¿no? Era 4 casuques con un pedreo, y se supone que fondeó donde podía y luego en chalupes bajó del barco y luego pasó a Villaviciosa. Eso fue el 19 de septiembre del año 1517, que fue cuando, digamos que vino a tomar posesión del nuevo reino. Todavía se distinguía en las cortes de Castilla, las cortes de Aragón. Bueno, era una época no prehispánica, pero el vocablo España todavía no sonaba con plena fuerza, ¿no? Sí, obviamente sí. Fue rey de España y quinto Alemania, como se dice, ¿no?
Pues sí, así fue la efemérides. Fue un hecho muy relevante porque supuso, bueno, Asturias, que entonces era una región, vamos, eh, semisalvaje, en el sentido de que los puertos eran muy pequeños, los de Gijón y Avilés, y el comercio era mínimo. Pero, en fin, eso dio gloria al país. Y, desde luego, fue Tazones el que recibió. Digo esto porque hay una cierta piquilla entre Tazones y Villaviciosa, Sí. pero parece que se abre paso la idea de que el rey vino a Tazones, punto. Y no pudo subir día arriba, seguramente por razones de calado, pero en Tazones desembarcó. Y luego fue cuando pasó a Villaviciosa, donde allí pernoctó. Pero la gloria de Tazones no se les puede quitar, porque yo creo que es claro que la tienen. Carlos I de España, que llega a Tazones, en Asturias. Qué mejor lugar para exponer la maqueta de su barco que el Museo Marítimo El Banco, ¿no? Sí, aquí está, además, como leía al dedo, porque ahora está abierta una exposición temporal que tendremos durante todo el año y probablemente parte del siguiente, que es la conmemoración del 5º aniversario de la primera vuelta al mundo, que fue en el año 1522. Entonces ya la abrimos el año pasado y la prolongamos este año. Y tiene mucho que ver con la primera vuelta al mundo, porque cuando llega Carlos I a España, en septiembre de 1517, Magallanes está haciendo gestiones para ver si le dan de paso el proyecto de buscar un paso por América del Sur. De hecho, Carlos I llegó a Tazones en septiembre y en octubre, el mes siguiente, ya estaba Magallanes en Sevilla. Allí se casó y estaba buscando que alguien lo presentara para ser recibido por el rey. Tardó unos meses, porque luego había temas políticos detrás, ¿no? El rey venía con unos consejeros flamencos, no hablaba castellano. Los consejeros flamencos pretendían establecer un cordón de seguridad en torno al rey. Los castellanos no. El papel del cardenal Cisneros, que tiene una posición ambigua. Unos dicen que era favorable, otros que no. El caso es que Cisneros pudo haber sido el pacificador entre flamencos y castellanos, pero murió en noviembre del año 17. Sí. De modo que no pudo ver al rey. El rey juró cargo, el rey juró el cargo ante las Cortes castellanas en el 18, en Castilla, en Aragón y en Barcelona en febrero del 19. Bueno, pues en esos meses y años, con esa tensión política, con el despiste que tenía que tener aquel chavalín al llegar a España, pues debía ser muy listo o muy bien aconsejado. El caso es que recibió a Magallanes, lo que resultaba sumamente difícil. Bueno, recibe a Magallanes, les pone el proyecto y Carlos I lo acepta. Hay que ser arriesgado a respaldar un proyecto así, porque él sabía que previamente había estado en Portugal, Magallanes, y lo habían rechazado. Bueno, Carlos I lo acepta, y entre él y otros financieros como Faleiro era el cartógrafo que acompañaba a Magallanes, pero bueno, se financia la expedición, que va a salir en Sevilla muy pronto ya, en el año 19. De modo que el papel del rey fue decisivo, probablemente. Bueno, tanto es así que la maqueta de este barco, el Engelen, luce, como nos dices, en la exposición temporal que dedicáis a la primera vuelta al mundo, ¿no? Por eso digo que llegó a tiempo, porque aquí está con pleno derecho. Claro. Podríamos ponerla en la sala correspondiente al siglo XVI, pero no. Está en esa exposición porque es donde tiene que estar. Claro. Tiene mucho que ver. El barco lo trajo. Y bueno, la maqueta es una maqueta atípica, porque claro, hay muchas incógnitas por resolver por los historiadores, con cosas, vamos a decir, menudas, ¿no? Por ejemplo, empezando por el barco. El
El barco se hundió en pasajes después, o sea que, y tenía un gemelo, de modo que se sabe con bastante fidelidad la forma, pero ¿cómo pintaba? ¿Qué colorido tenía? Entonces ahí hay conjeturas. Y el autor, que es una persona muy rigurosa, Félix Moreno Sorli, un tripulante de la goleta 2 de marzo, Sí. es ingeniero y es muy riguroso en los estudios y en la confección, le dio una tonalidad amarilla con partes rojas también, y todo de proa a popa con los escudos de los reinos españoles, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Navarra, y por eso parece muy atípico, porque no es un barco de carga, Ya. era un barco para traer nada menos que aquí iba a ser un emperador. Sí, O sea, sí. no era un viaje cualquiera, y como digo, no era un barco para mercante, vamos a decir, que son mucho más sobrios, no están pintados de colores como los de las armadas, y llama la atención también por eso, porque es un barco, vamos a decir, brillante, ¿no? No tiene todo ese aparejo tan complicado. Bueno, una maqueta muy guapa. Félix Moreno Además, Sorli es el autor, un maquetista reputado. El autor de la maqueta, sí. Seguro que el resultado supera al menos todas las expectativas. ¿Es un encargo del museo, José Ramón, o ha sido una donación por parte de Félix? No, fue un acto unilateral. Fue decidido por Félix Moreno. Ya nos hizo también una maqueta del corte del 2 de marzo. Y esta, bueno, es un cacho de maqueta, ¿eh? Sí, lo he visto, sí. 170 de largo total, y luego 50 de ancho de la verga mayor, y de alto, el palo mayor, 1,25. Es decir, que es muy respetable. Y eso también fue bueno porque permitió hacer con mucho detalle todos los elementos, desde carronadas, cañones, bote auxiliar, el aparejo, la motonería. Pudo hacerlo con pleno detalle. Sí. Vamos, Bueno. que impactante, ¿no? Sí. Gusta mucho. Y viene aquí está la exposición de la primera Vuelta al Mundo, y claro, contrasta con la nao Victoria, que es lo que decía antes, un barco sin colorido, un barco con simplemente un cintón negro y marrón y galipote, era con lo que se pintaba los barcos, que no tenían que lucir, que no es el caso. Bueno, pues empieza la temporada alta, porque ya estamos prácticamente en el mes de julio, estamos metidos, como quien dice, de lleno, o metiéndonos de lleno en el verano, y por lo tanto seguro que el Museo Marítimo de Asturias recibe muchos visitantes que tienen otro aliciente para poder pisar el museo, José Ramón, como es este ejemplo, ¿no?, del que hemos hablado estos minutos, la maqueta del Enguelen, el barco que trajo a quien sería el emperador Carlos I de España, quinto de Alemania. Desde luego, una maqueta que merece la pena ser visitada y conocida. Así que nada, si quieres te emplazamos para el siguiente capítulo y seguimos hablando de otras piezas que guardáis en el museo, ¿te parece? Sí, me parece. Este año va a ser movidito, ¿eh? Sí. Ya está siendo, porque es el 75 aniversario y no podemos estar de brazos cruzados. Entonces, aparte de esta exposición y esta maqueta, ya hicimos algo más con la goleta 2 de marzo, y tenemos en cartera también otras sorpresas. Por ejemplo, nos hicieron una importante donación de fósiles y otros especímenes marinos, que será inaugurada quizá entre 10 y 15 días, y luego una rehabilitación, una recomposición de la planta de navegación con una información gráfica muy buena que lo completa. Bueno, el museo salió mejorado. Había que cumplir 75 años cada poco. Muy bien. Una nutrida agenda de actividades que seguiremos de cerca. Un abrazo, José Ramón. Muy bien, gracias. Un saludo. Adiós. Es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos, y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que estamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura.
las Españas de ultramar y sus exploraciones. Navegamos por la historia para viajar de la mano de Josu Jiménez. ¿Qué tal, Josu? Muy buenas. Hola, muy buenas, otra vez desde el Muga. Y te iba a preguntar si te encontraríamos en el Muga. Qué raro no encontrarte a bordo de Mugalari. Aquí, preparando las vacaciones. Oye, hoy nos llevas al año 1616, al cabo Celidonia, en la actual Turquía, donde en el siglo XVII don Francisco de Rivera plantó cara a los otomanos con coraje y decisión. Cuéntanos. Pues sí, hoy salimos desde el Maluco, nos subimos hasta aquí, hasta ¿cómo se llama? Hasta el Mediterráneo Oriental, y os contaré un poco esta gran epopeya, porque es una epopeya que se catalogó en su momento como, pues no sé cómo decirle, dijeron, dio la vuelta al orbe, y es decir, bueno, empieza a contaros, ¿no? Entonces, es una escuadra que funcionaba al corso, que los corsarios no solo eran británicos, también lo éramos nosotros, y en este caso contra el turco, y estaban al mando del capitán Francisco de Rivera. Voy a ir un poco más adelante, y bueno, esta flota, estas flotas, porque había muchas más, pero bueno, era una gran flota poderosa, la había montado con su dinero y su pecunio el gran duque de Osuna, que era el virrey de Sicilia y Nápoles. Realmente, bueno, la cosa ahí estaba fea, me refiero que no había una flota, el imperio español no pagaba para la flota, como pasa habitualmente incluso ahora, ¿no? Y entonces el duque de Osuna, pues a sus expensas la creó, ¿no? Entonces, bueno, se dedicaban, vamos a decir, al corso. ¿Y qué significaba? Los turcos y los españoles había pasado la batalla de Lepanto en el siglo anterior, y bueno, ya los turcos quedaron un poco atrás, sí, pero seguían atacando desde Orán, desde Argel, seguían atacando las costas españolas, de la famosa frase de no hay moros en la costa, pagados por el turco, y lo mismo hacíamos nosotros al corso. Y en este caso, Francisco de Rivera, con cinco naos, 5 galeones, el galeón Concepción, el galeón Almiranta, uno tenía 52 cañones, el Almiranta 34, una nao, todavía tenemos una nao, Buenaventura 27 cañones, otra nao Carretina 34, otra nao San Juan Bautista 30 y un Patache de 14 cañones. Con esa flota, al corso, vuelvo a repetir, se zarparon en junio de 1616 pues a castigar la economía y a castigar las costas del turco, Chipre, lo que es la península de Anatolia, bueno, todo el poderío que tenían los turcos por ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que decir que la tropa era española, 1000 mosqueteros iban en la tropa, es decir, se dedicaban, bueno, estaban bien preparados y iban a ello. Vamos a ver, a lo que voy ya, para que sepáis un poco que estaban en eso. Los turcos estaban un poco quemados, como podríamos estar nosotros, y tenían un montón de galeras. En este caso iban a juntar del orden de 75 galeras, tenían un grupo ya de 53 galeras que iban detrás de estos corsarios, iban a juntarse con otras 23, si no recuerdo mal, ¿no? Y eran en ese área de la zona, vamos a decir, para situarnos, la isla de Chipre, el sur de Anatolia, el sur de Turquía, la zona siria, toda esa zona que era de los turcos, donde se dedicaban pues eso, a machacarles. Entonces, el día 15 de junio de 1616 reciben un aviso, el comandante Rivera recibe un aviso que resulta que están llegando por ahí, han sacado en su persecución un montón de galeras. Con lo que entonces, bueno, ellos empiezan un poco a dar la vuelta a la isla de Chipre, buscando dónde hacer agua, buscando dónde salir y de paso también atacando a todo lo que vayan encontrando, pero ya volviendo hacia atrás. En una de estas encontraron a unos pescadores que le dijeron que en el cabo Celidonia, que está, si cogemos lo que es la península de Turquía, sería en el extremo izquierdo al sur, ahí se encuentra el cabo, allí estaban los turcos y se encontraron, vamos a decirlo así, la furia, en este caso, eso fue el 14 de julio, aparecieron esas 55 galeras contra esos 5 más un Patache que estaban allí. Bien, pues, ¿cuál fue? El ataque fue fulgurante y con mucha furia por parte de los turcos. Las instrucciones y la estrategia, la táctica, en este caso, del capitán, del comandante Rivera, fue lo contrario que hicimos en Trafalgar. Es el mantenerse unidos, muy pegados,
y aguantar la entrada de media luna de las galeras. Las galeras, podemos hacernos una idea, eran 53 galeras con allá había 4 cañones por galera, son 220 cañones que podían apuntar según remaban, o sea, no es tan complicado como cuando vas a vela. Había eran 200, en total eran 11.000 soldados contra, en total, 1.600 entre mosqueteros y tripulación. Bueno, pues allí que se enfrentaban, pero claro, por muchas galeras que hubiera, tampoco había tanto sitio para atacar a los barcos, con lo que entonces de cada andanada, pues trataban de subir, sí que los echaban de cubierta, como fuera, los echaban, los masacraban a cañonazos, y la altura de las bordas les ayudaban, pero aún así sufrían grandes golpes. Total que así hasta el anochecer. El anochecer se retiraron con bastantes daños las galeras turcas, ya por lo menos 15 o 20 estaban a una banda, como se decía, y por la noche todavía andaban merodeándose con los fanales encendidos, porque era como esperándose al día siguiente. Al día siguiente volvieron otra vez a meterse a tiro de mosquete y empezaron a volver a masacrar. Por ejemplo, 20 galeras embistiendo al Concepción y que era a la nao Almiranta, 20 galeras y responder pues a base de cañón. La nao, por ejemplo, Carretina, entrar como fuera y atravesarse con el enemigo y masacrarlos al cañón. Todo así. Subían arriba, subían a cubierta, volvían a caer abajo los turcos. Todo era una especie de furia bestial, y los barcos estaban destrozados. La gente aguantaba como podía, la gente estaba sacando agua, como achicando, hasta que al final, el galeón insignia de esta Concepción atacó logró llegar a la galera, vamos a decir capitana, la Real, que además llevaba otras 6 capitanas, y se las cargó. Con ello, entonces, al día siguiente trataron de volver a combatir, pero ya les masacraron. Las pocas galeras que quedaban en condiciones optaron por volver. Con lo que entonces, realmente yo creo que si los turcos lo hubieran sabido, como nosotros en la batalla de Cabo San Vicente, pues si hubiesen seguido nos hubiesen derrotado, pero en este caso perdieron y marcharon. Con esos 5 buques, como pudieron, y con la victoria, consiguieron llegar cerca de un puerto ya más hacia el oeste. Trataron de reparar, iban achicando agua como podían, o sea, eran una especie de, estaban destrozados, hasta que entraron como héroes en Nápoles, en el virreinato de Nápoles, y en la capital, donde se encontraba nuestro gran duque de Osuna. Y a partir de ahí, pues, el éxito dio la vuelta al orbe, como os dije antes. Las bajas españolas fueron 34 muertos nada más, 93 heridos. Los barcos sí estaban destrozados. En cambio, murieron 1.200 genízaros y 2.000 de marinería de aquellos, aparte de las galeras hundidas y masacradas, ¿no? Entonces, pues nada, esto es una batalla que no se conoce, que supera en todo el mundo, conocido en aquel momento, que fue muy famosa porque no se esperaba nunca, nadie podía esperar que 5 galeones pudiesen con 53 galeras. Pues ahí está, otro personaje de altura que ha escrito su nombre con letras de oro en nuestra historia naval, el comandante Rivera, don Francisco Rivera, sí, que en inferioridad numérica combatió contra los turcos, ahí es nada, ¿eh? Sí, todos unidos pero todos para adelante, o sea, lo tenían claro, porque sabían que si les cogían, eso es les iban a hacer, como diría el otro de aquella serie, les iban a hacer morir entre terribles sufrimientos. Le ascendió el rey a almirante, y está muy bien, pero no sé, el gran duque de Osuna siguió pagando su flota. Hay un libro de Cesario Fernández Duro que habla de esto, del duque de Osuna y hay otro libro muy interesante que es se llama Vida de este capitán Alonso de Contreras, no sé si lo conocéis, que digamos que es una especie es un personaje real que podríamos personar para hacer un paralelismo con Alatriste, que vivió con Lope de Vega, y este señor también se dedicaba con las galeras en una parte de su tiempo vital a masacrar a los turcos. Pues a eso lo dejamos para otro capítulo, si te parece, Josu. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Un abrazo. En
Encaramos los últimos minutos de este podcast hablando de un asunto que, al menos a mí, me resulta complejo. Las comunicaciones a bordo. Los sistemas son múltiples y variados, centrándonos en aquellos en los que podemos emplear la voz para comunicarnos con otros barcos o estaciones costeras. Hablamos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Los sistemas a través de los cuales podemos recibir y emitir información desde el barco, ya decimos que son variados. Si atendemos a aquellos en los que la voz, digamos, es el medio empleado para la transmisión de mensajes, ¿de qué sistemas estaríamos hablando? Bueno, básicamente desde lo que son las comunicaciones a bordo dentro de lo que sería vía por voz, ¿no? Estaríamos hablando desde el sistema más básico, que puede ser una estación portátil de VHF. Un walkie, lo conocemos normalmente por un walkie, sería lo más básico que podemos encontrar a bordo, ¿no? Y después pasaríamos a instalaciones fijas de VHF. Esas instalaciones fijas de VHF, equipos de VHF, pueden ser que solo tengan voz o que tengan ya llamada selectiva digital, ¿no? Que tengan DSC, que ya es obligatorio para algunos tipos de barcos, ¿no? Entonces podemos ceñirnos un poco a lo que serían las exigencias y equipos que tenemos que llevar a bordo en función de la zona de navegación. Está regulado en base a una normativa internacional, porque hay 4 zonas GMDSS. Hablar de GMDSS es hablar del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Sí. Entonces, en función de ese sistema, pues establece 4 zonas de navegación. Entonces, para las más básicas en España sería la zona 5, que exige tener una estación fija o móvil de VHF, un walkie o un VHF fijo. Uh-huh. Y pues en zona 4 ya tenemos que exigir, ya nos exigen tener que ese VHF tiene que ser ya una instalación fija, no puede ser un simple walkie, ¿no? Y si pasamos a la zona 3, ya nos van a exigir que esa estación fija de VHF tenga llamada selectiva digital. Es decir, el tema de que puedas mandar un mensaje de socorro, un DSC, un distress, ¿no? En zona 3. Y si pasamos a zona 2, que ya sería hasta las 60 millas de navegación, aquí ya nos van a exigir que tengamos esa estación de VHF fija, pero que sea homologación SOLAS y que tenga llamada selectiva digital. Estamos hablando de 60 millas, con lo cual aquí hay algo que no cuadra muy bien, ¿no? Yeah. Porque la normativa internacional nos está exigiendo que yo siempre pueda estar en la zona de navegación en la que me encuentre, pueda lanzar un mensaje de socorro a tierra y una estación costera reciba ese mensaje de socorro, ¿no? Pues si solo en zona 2, que estamos navegando, podemos navegar hasta 60 millas, y tenemos solo una estación de VHF, la cobertura de una estación de VHF, un barco de recreo, por muy alta que tenga la antena, podemos hablar de 30, 40 millas, va a haber zonas en las cuales yo estoy sin poder lanzar un mensaje de socorro a tierra, ¿no? Que es lo básico y para lo que se quiere un sistema de comunicaciones a bordo. Después me exigen tener una red de baliza en la zona 2, pero bueno, yo si tengo un problema que no sea un problema grave, a 50, 60 millas, no voy a activar una red de baliza por una cosa que no sea muy, muy importante, ¿no? Yeah. Entonces aquí hay algo que en cierto modo no cuadra mucho en la zona 2, ¿no? En lo lógico, hasta hace no mucho tiempo, se exigía que la zona 2 tuviera la siguiente estación de comunicaciones, emisoras, ¿no? de radio, que sería una estación de onda media, un HF, High Frequency. No lo exigen en zona 2. Nos exigirían en zona 1 ya esa estación de banda de medias y de onda corta, lo que se conoce normalmente como una BLU, una radio de largo alcance, puede llegar hasta 4.000 millas aproximadamente de cobertura con esta estación. Y en esta zona 1, pues bueno, podemos chocar ahí un poco, o bueno, tiene ahí, hay que decidir entre montar una estación de BLU o satélite. Estamos hablando ya del satélite. El satélite está cada vez llegando más a los barcos de recreo, nos estamos refiriendo, y casi ganando lo que sería la BLU. Ya. Nos hablas de zona de navegación y también en función a la eslora del barco, ¿no? Debemos montar unos equipos u otros. No, aquí no establece, la normativa no establece esloras, establece simplemente la zona de navegación. Es cierto que, bueno, un barco en zona 1 no va a ser un barco de 6 metros, eslora. Claro. Va a ser un barco que tenga categoría de diseño y esté homologado ese modelo para hacer esa navegación. No va en función de esloras, va en función de lo que es la zona de navegación en la cual tenga el certificado de navegabilidad esa embarcación. Sí. Entonces, bueno, pues ahí podemos jugar un poco con todos esos equipos. En hablar comunicaciones vía voz,
estamos hablando de esos 3 equipos, lo que sería un walkie, una estación fija de UHF con o sin llamada selectiva digital y con la homologación que tenga, que puede ser homologación solas, y BLU, una estación de banda de medias o de onda corta, que me permite hacer coberturas de comunicación vía voz de larga distancia, ¿no? Y volviendo otra vez al tema un poco de lo que sería diferencias a bordo entre lo que sería montar una BLU, una emisora de onda corta, onda media, a bordo frente a lo que sería una instalación de un teléfono vía satélite, pues bueno, hay cosas un poquito que hay que escoger, hay que debatir y hay que decidir, ¿no? ¿Qué ventajas o desventajas puede tener esas dos opciones? Bueno, pues podemos hablar en vía satélite que tenemos Iridium o Inmarsat, suelen ser las dos compañías que tienen comunicaciones vía satélite, ¿no? Sí. El precio siempre muchas veces hablamos del tema de cuánto cuestan las cosas, ¿no? Los teléfonos vía satélite son mucho más caros. Son mucho más baratos frente a lo que sería una BLU. Una BLU puede costarnos pues, entre 6.000 y 7.000 euros montarla a bordo, ¿no? Frente a un teléfono vía satélite que puede ser entre 800 y 1.500 euros puede ser. El problema, el satélite cuesta, igual que cuesta el teléfono que tenemos personal, cuesta los datos, cuesta el tema de llamadas, pero cada vez cuesta menos. Antiguamente una llamada por lo que era Inmarsat era carísima. Ahora puede haber paquetes o puede haber tarifas, contratos de €1 un minuto. Es decir, que bueno, estás hablando de cosas que son perfectamente, que pueden ser asumibles si vamos a hacer una navegación de cruzar el Atlántico, ¿no? Porque bueno, estamos buscando siempre tener cobertura y comunicación con tierra. Y eso de levantar el teléfono y hablar con cualquier parte del mundo, pues bueno, es una garantía. Desde luego. El BLU, bueno, no tiene coste. Una estación de BLU, tú estás hablando con cualquier otro barco o con una estación en tierra y no nos va a costar nada, ¿no? Pero bueno, habiendo un poco de datos y viendo un poco lo que está haciendo los barcos y la gente en la actualidad, podemos decir que la última cruce del Atlántico, la regata ARC, que es una especie de regata así un poco de rally, que montones de barcos cruzan desde Canarias hasta lo que es el Caribe, se podía decir que había a bordo de los barcos, una estadística que se hizo, contrastando Iridium frente a Inmarsat, 190 teléfonos de los 259 barcos que cruzaron el Atlántico en esa regata, 190 teléfonos eran Iridium y 71 eran de Inmarsat. Y para poner esto un poco dentro de lo que es el contexto de esa regata, y 69 barcos solo llevaban BLU. Sí. Es decir, que bueno, todo el mundo que se plantea hacer una navegación de altura, de cruzar, por ejemplo, el Atlántico o cualquier otra, prácticamente casi todo el mundo empieza ya a montar ya teléfonos vía satélite. Ya. A la hora de prescindir de una emisora y dar de alta a otra, la ley también es clara al respecto, ¿no? Digamos que esto tiene su procedimiento establecido. Sí, los procedimientos que nos exige la Dirección General de la Marina Mercante son muy claros. Es decir, yo no puedo cambiar, yo personalmente compro por internet una emisora y la monto en mi barco, que la instalación no es que sea muy compleja. No, tiene que estar desmontada por un instalador autorizado, darla de baja y montar otra estación por un instalador autorizado y después, bueno, darla de alta en la Capitanía Marítima. Y para eso está la LEF. La LEF es un documento a bordo donde constan todos los elementos, todos los equipos radioeléctricos que llevamos a bordo del barco y tiene que estar recogido en esa LEF. Hay que darla de baja, una estación, un equipo y montar el otro. Es decir, no sé, una instalación eléctrica en una casa no la puede hacer cualquiera, pues cualquier instalación de un equipo a bordo de un barco tiene que hacerlo un instalador autorizado, lleva un procedimiento y una documentación que tenemos que tener siempre. Aparte de todas estas cosas, incluso con cambios de bandera, que puede ser de un barco a otro, pues bueno, todos estos equipos, si van con llamada selectiva digital, tienen que ir codificados con el MMSI, sí. El número de identificación del barco. Pues al cambiar de bandera, cambia el MMSI. Hay que dar de baja un MMSI en ese barco y montar el MMSI del país, de la bandera del barco del país donde se vaya a abanderar otra vez ese barco. Uh-huh. Sí, tiene todo. En el tema de Marina Mercante ya sabemos que todo tiene un procedimiento y un tema de papeleo que a veces es farragoso y es complejo. Sí. Oye, ya para terminar, Roberto, las comunicaciones han de establecerse con criterios de racionalidad y sentido común, ¿no? Por si alguno de estos criterios falla, existe también un protocolo que conviene conocer. Sí, por supuesto, está todo regulado. Es decir, yo no puedo hacer una comunicación para estar
mañana hablando con un amigo que está pescando por VHF ocupando un canal. No, tiene que ser para, las comunicaciones deben hacerse para algo relacionado con la navegación, con la seguridad de la navegación, no para estar charlando. Yo conozco gente, cuando salía bonito, que yo creo que no eran aficionados a la pesca, yo creo que eran aficionados a la radio. A la radio, porque eran desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde las mismas personas hablando por la radio. Pues no salís a pescar, vosotros salís a hablar por la radio. Esto no es así. El Canal 9 aquí, que es lo que se utilizaba, pues todo el día machaconamente con la radio. Eso no cumple lo que son los procedimientos y los protocolos de utilización. No se debe decir, siempre hay que identificarse, no se pueden emitir señales engañosas, tiene que ser para la seguridad, algo relativo a la navegación, sobre la navegación. Bueno, hay unos procesos y unos procedimientos de enlace, de llamada. Bueno, todo eso se ve en las titulaciones náuticas. Hay unas prácticas para sacar la titulación de operador de corto alcance donde se ve toda. No, la gente lo olvida rápidamente, todas esas cosas. Claro que sí. Bueno, las radiocomunicaciones son sin duda un factor importante, ¿no?, que requiere de atención y conocimiento para su correcto manejo. Hemos hablado de UHF, de teléfonos vía satélite, pero nos han quedado otros sistemas igual de importantes que facilitan la transmisión de datos sobre la posición o una completa información meteorológica, por ejemplo. De ellos hablaremos en otro podcast. Roberto, si te parece. Perfecto. Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Volvemos dentro de 15 días con más contenido dedicado a la náutica y la navegación. Si te gustan, compártelos, por favor, en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. También puedes seguirnos en Instagram como podcast A Son de Mar. Hasta el próximo programa. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.